Muy buenos días para todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes en esta preciosa y hermosa mañana. Qué bueno es estar una vez más compartiendo la palabra que más nos gusta, que es lo que más nos motiva cada día a nosotros como predicadores, como siervos de la palabra del Señor. El poder llevar este mensaje de esperanza, el poder llevar un mensaje de aliento, de fortaleza en todo tiempo. Bienvenidos a este programa que se llama Semana de Salvación. Quien les saluda es el pastor Juan Diego Ortiz de la Iglesia Evangélica Misionera Josué Benecer, aquí en la provincia del Chubut, la Patagonia Argentina, en la localidad de José de San Martín. Y qué bueno es que usted esté allí también dispuesta a recibir y a escuchar palabra de Dios, pero no solamente está dispuesto a recibir y también a compartir también esta transmisión para que muchos puedan ser bendecidos a través de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero invitarle, si usted necesita oración, quiere comunicarse con nosotros, usted puede comunicarse si está fuera de la Argentina al más 54-2945, más 54-2945, 69-87-25. Reitero el número, más 54-2945, 69-87-25. Si necesita oración, si necesita consejería, con mucho gusto vamos a estar orando, vamos a estar compartiéndole también palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Así que bienvenidos a este programa Semana de Salvación. Estamos en Jueves de Salvación y hoy va a estar con nosotros la pastora Verónica, quien la vamos a invitar en este momento a las pantallas del canal TERS TV. Así que no sé si ya la pastora Verónica está ya preparada, así que al nombre del Señor, pastora Verónica, buen día, que el Señor le bendiga en este precioso día. ¿Cómo amaneció, pastora? Amén, amén, muy bien, pastor, gracias, muy contenta nuevamente de estar nuevamente retomando labores en este tiempo, muy feliz, de verdad que Dios ha sido bueno en gran manera, hemos estado laborando en otras áreas, ahorita estamos en un proyecto muy bonito con niños, pero bueno, gracias al Señor que Dios en todo se ha estado glorificando, que en todo ha estado con nosotros. Y bueno, qué bonito después de todo este tiempo que ha pasado, seguir hablando de nuestro único Salvador Jesús. Entonces, es el tema principal de nuestro tiempo de salvación, es de la persona o del personaje que deberíamos hablar siempre. Y qué bien que podamos seguirle conociendo. Amén, gloria a Dios. El tema principal de nuestras predicaciones siempre tiene que ser Jesús, nuestro Señor Jesús. Yo creo que no hay otro tema más que hablar. O sea, no podemos salirnos de ese mensaje principal que es el Señor Jesús, porque sin Él nada pudiera existir, no existiéramos nosotros. Así que la verdad que también para nosotros es un gozo, pastora, es un motivo de alegría el que se pueda compartir cada día, cada día la palabra del Señor para que muchos puedan ser bendecidos a través de la palabra. Así que, pastora, ¿qué le parece si empezamos con el estudio? Amén. Amén, pastor. De hecho, en estos días pensando en el tiempo que normalmente, digamos, se celebra o ya como tal las personas hacen fe o hacen alarde al tiempo de la resurrección, ¿cierto? Pues porque realmente se conmemora la muerte y pues de paso la resurrección. Entonces yo pensaba en Jesús directamente como esa persona que prácticamente en él se encierra todo, se encerró la salvación, se encerró la justificación, se encerró la redención y aún así fue la primicia de la resurrección, es decir, que él hizo todo literal como un ser humano y eso nos demuestra a nosotros de que sí es posible, de que sí es posible llegar a ser como Él, de que sí es posible ser santos, de que sí es posible que nosotros podamos perseverar
hasta que Jesús, hasta que Él venga por su iglesia, de que sí es posible vencer muchas pruebas, muchas circunstancias, muchas adversidades, muchas tentaciones aún, porque de todas formas Él fue tentado en todo y nunca pecó, no hubo engaño en su boca. Y algo que me parecía muy impactante es que cuando Dios lo resucita, porque literalmente fue Dios el que lo resucitó entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, Él resucita todavía siendo un ser humano, hasta que 8 días después que va al reino de los cielos y es glorificado, porque en ese momento Él no era el Señor Jesucristo aún, sino cuando Dios lo resucita, está 8 días, se aparece a los discípulos, se aparece a algunos, pero dice que hasta que Él no vuelve nuevamente, es glorificado y regresa ya como el Señor Jesucristo. Entonces, es para también animarnos los unos a los otros, de entender de que si Jesús lo logró, de que si Jesús pudo siendo un hombre, de que si Jesús nos dio ejemplo a nosotros en todas las áreas, eso significa de que es posible que nosotros podamos también seguir adelante con el Señor. Entonces, le damos gracias a Dios por este tiempo, vamos a orar y le vamos a pedir a Él que Él sea glorificándose aún mucho más en todo lo que nosotros necesitamos conocer para salvación y para vida eterna. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, nuevamente te doy gracias a ti en esta hora, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque sé que tú estás con nosotros durante este tiempo, Señor. Te doy gracias por cada persona que está oyendo este servicio en los diferentes lugares del mundo, Señor. Te doy gracias por cada testimonio que tú nos regalas, Señor, a través de las personas que han sido edificadas, que han sido consoladas, Padre, que han sido fortalecidas por el Evangelio, Señor. Que verdaderamente, Padre, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tú estás haciendo, pero estás obrando, Señor. Esta palabra dice la Escritura que no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual tú lo envías, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque no se la revelaste a los grandes, sino que tuviste misericordia de los pequeños, tuviste misericordia de nosotros, aún de lo más vil y menospreciado, Padre, para mostrar tu gloria, Señor. Y nos has mostrado, Señor, esta gran verdad que podemos recibir en nuestro corazón y que podemos seguir creciendo en ella, Padre. Te pido que cada vez más tú nos sigas capacitando, Señor. Te pido que cada vez más tú nos sigas instruyendo, que cada vez más esta palabra en nosotros sea revelada, Señor, con el poder del Espíritu Santo, que no sean nuestras fuerzas, Señor, sino que seas tú hablando a nuestro corazón cada día, Señor, que en el tiempo en que te conozcamos, Padre, para nosotros pueda ser una evidencia de salvación, Señor, una evidencia de santidad, Señor, una evidencia de vida eterna. Te lo pedimos a ti en esta hora y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás aún mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, entender y conocer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado charlando, hemos estado compartiendo, hemos venido teniendo un estudio sistemático y le damos gracias a Dios porque ya estamos finalizando este estudio. Hemos venido avanzando de una manera muy, muy particular en varios temas. Ya trabajamos lo que es el convencimiento de pecado, el convencimiento de justicia, el convencimiento de juicio. Estuvimos trabajando acerca del perdón, ¿cierto? Y bueno, el día de hoy quería de pronto hacer un poquitico lo que es como ya para finalizar la parte de Jesús como tal. De hecho, el tema de Jesús es un poco más extenso de lo que hemos venido trabajando, pero vamos a cerrarlo el día de hoy. Con la ayuda de Dios continuaríamos dentro de 8 días para lo que es el tema del verdadero arrepentimiento. O sea, las cosas que necesitamos ya como tal nosotros como personas para ser salvos, y una de ellas es el verdadero arrepentimiento, la fe verdadera también en Jesús, porque recordemos que el Evangelio y la salvación es por fe en Jesús, no es por obras. Dice la Escritura que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que yo haga, no es por la manera como yo me esfuerce, sino que es por gracia, ¿cierto? Pero esa gracia digamos que dentro de sí tiene una serie de connotaciones también que nosotros debemos asumir y debemos entender de que no es nada sencillo, digámoslo así de esta manera, sino que sí el hecho de que sea por gracia
hace referencia también a que yo debo tomar decisiones en mi vida personal para poder seguir a Jesús y dejar muchas cosas que tal vez no son correctas delante de Él. Entonces sí es muy importante que podamos concluir toda esta temática que hemos venido manejando. Es un tiempo de salvación, es un tiempo en el cual sistemáticamente yo creo que hemos escudriñado detalladamente muchos aspectos acerca de la salvación, y el día de hoy vamos a hacer como una especie de paralelo o de diferencia entre lo que es la palabra de Dios y el Evangelio, porque el Evangelio es Jesús, ¿cierto? El Evangelio es Jesús y eso tiene que quedar muy claro. Y eso tiene que haber esa gran diferencia o ese gran paralelo, tiene que estar muy grabado en nosotros, porque hay veces creemos que la palabra encierra todo una serie de conocimientos, ¿cierto? Encierra muchas cosas y hace muchas cosas en el ser humano. De hecho, muchos predicadores se enfatizan solamente en enseñar la palabra de Dios como tal. No está mal hacerlo, de hecho la palabra de Dios nos lleva por un camino de santidad, ¿cierto? Nos lleva por un camino de perfección. Dice que la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero la palabra de Dios sola no hace nada. Es decir, que la palabra de Dios como tal, aparte de darnos conocimiento, aparte de darnos luz en muchas decisiones, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, aparte de darnos instrucción, no nos va a salvar. Si yo estudio la vida de Moisés, a mí Moisés no me va a salvar. Si yo estudio la vida de Elías, a mí Elías no me va a salvar. Por mucho con Elías voy a adquirir una fe gigantesca, por mucho en el caso de Moisés voy a lograr ser una persona mansa y humilde de corazón. Si estudio, digamos, el apóstol Pablo, podré ser una persona excelente en llevar el mensaje de la salvación o en transmitirle a multitudes de personas, pero literalmente estudiar estos personajes no va a hacer nada con mi vida, no va a hacer absolutamente nada en la parte de la salvación. Por eso siempre debemos estar muy atentos a este gran paralelo o a esta gran diferencia que existe entre la palabra de Dios y el Evangelio. Entonces quería cerrar esta parte de Jesús con este paralelo para que podamos continuar con la ayuda de Dios dentro de 8 días con el tema del verdadero arrepentimiento, luego de la fe salvadora, las características de los hijos de Dios, y cerramos esta primera parte que se llamaría soteriología o el estudio de la salvación. Amén. Entonces, dándole muchas gracias, creo que este mes estaríamos finalizando, si no estoy mal, con esta parte, pero la idea es que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Jesús. Entonces, ya entraríamos a trabajar otro tipo de temáticas, enfatizándonos un poquitico más en el conocimiento de Jesús. Entonces, vamos a ver esta gran diferencia o este gran paralelo que existe entre el Evangelio y la palabra de Dios. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender o hay alguna pregunta, pastor, para que por favor, pues si quiere de pronto intervenir, vamos y seguimos trabajando. No, tranquila, pastora, vamos adelante con el mensaje. Por ahí sí sería bueno que si alguno de los hermanos que están en la transmisión, si tiene alguna pregunta, la escriban allá en los comentarios en Facebook. Digo porque hay algunas personas que días después de la transmisión me han preguntado cosas. Entonces les digo, mire, yo se les he dicho a los hermanos en la transmisión en vivo, no tengan ningún temor, no tengan ninguna vergüenza en preguntar, que estamos para aprender. Entonces, por ahí si hay algún hermano, alguna hermana que tiene alguna pregunta, alguna duda, no duden en preguntar, y se les va a dar la respuesta en la transmisión. Amén. Así que adelante, pastora. Amén, sí, Señor. La idea de hecho del estudio no es correr. Creo que nos hemos tomado el tiempo suficiente como para
para ir detalladamente. Y sí es muy importante las preguntas son necesarias y es muy importante porque así también nosotros podemos aclarar en un momento dado, digamos, algo que no se entienda. Entonces sí es muy importante que se hagan las preguntas y pues en el momento indicado porque de todas formas tal vez si lo hacemos más tarde no encontramos el contexto en el que se dijeron las cosas, ¿sí? Entonces es muy bueno saber que cuando se pregunta hay un contexto, ¿cierto? Hay que mirar por qué se dijo en ese momento, qué fue lo que se dijo, para que así mismo podamos nosotros llegar a entender todo lo que se refiere en cuanto a la salvación. Entonces sí estamos abiertos a las preguntas. Necesitamos preguntar, hay cosas que fueron muy sencillas como las que le preguntó Nicodemo a Jesús y aún así en esa sencillez de esa pregunta, pero ¿cómo es posible que vuelva una persona ahora a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y fue una pregunta que literalmente nos sacó del infierno. Si Nicodemo no hubiese preguntado esto, tal vez nosotros seguiríamos pensando que nacer de nuevo era simplemente como nosotros lo veníamos manejando, porque es que la importancia de lo que estamos estudiando es que infortunadamente dentro del gremio, de la cultura cristiana como tal, hemos aprendido muchas cosas que están por fuera de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Hemos aprendido muchas cosas que nos han enseñado, así como en cualquier tipo de religión, como la Iglesia Católica, como en la parte tradicional. Hemos aprendido cosas que no están bien. Y cuando vamos a la escritura y empezamos a escudriñar y empezamos a darnos cuenta de que la Biblia nos está diciendo otra cosa, la máxima autoridad es la palabra de Dios. O sea, yo debo saber y debo creer y debo estar convencido es de lo que dice Dios en su palabra, más no de lo que la gente dice, ni siquiera de lo que yo estoy diciendo. Yo tengo que ir y corroborar es con las Sagradas Escrituras que las cosas que estemos aprendiendo sean o no sean lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante hacer preguntas. Pienso que si nosotros no nos preguntamos es porque simplemente no estamos pensando, ¿no? Pienso que hay veces cuando comemos entero, cuando tragamos entero y no nos hacemos preguntas o no nos cuestionamos acerca de lo que estamos recibiendo es porque o simplemente no estamos meditando o no estamos llevando esto al corazón y es importante hacer ese proceso de metacognición o de pedagógico en nosotros mismos para que esa palabra realmente sea para edificación de nuestra alma, ¿sí? Recordemos que no es un conocimiento, simplemente no es llevar una serie de conocimientos y estructura sistemática de conocimientos, sino que este evangelio en nosotros cobre vida y lleve el fruto que se requiere para salvación. Es decir, que si yo tengo un conocimiento, lo que tengo es una herramienta que me va a garantizar que yo pueda en un momento dado practicar ese conocimiento o vivirlo de la manera correcta, ¿sí? Porque tristemente hemos vivido muchos procesos que son incorrectos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando aprendí a orar, yo no sabía, yo no sabía literalmente qué era orar. Entonces, cuando yo entendí bíblicamente qué es orar, ¿cierto? Que orar es pedir. A mí siempre me habían dicho, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y todo el mundo te dice, no, orar es hablar con Dios. Y uno le pregunta a las personas, ¿qué es orar? No, orar es hablar con Dios. Pero tú vas a la escritura y encuentras que hubo personas que hablaron con Dios, pero no recibieron nada a cambio, ¿sí? Hablar con Dios no es orar. Bíblicamente orar es pedir y lo encontramos en el Padre Nuestro. Todos los verbos del Padre Nuestro están en función de pedir, ¿cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le está diciendo a Dios que sea santificado, ¿cierto? Así como en el cielo, también en la tierra. Así como en el cielo hay santos, también que en la tierra hayamos santos. Venga a nosotros tu reino. Le está diciendo, salve las personas del infierno. Cuando hablamos del Padre Nuestro y decimos, venga a nosotros tu reino, le estamos pidiendo a Dios salvación, ¿sí? Hágase tu voluntad. O sea, note que se está siempre haciendo, teniendo en cuenta un verbo, ¿cierto? Santificado, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy el pan de cada día. Le estamos pidiendo el alimento, el sustento, ¿cierto? ¿Qué más sigue en el Padre Nuestro? Yo no me acuerdo ya, casi no me lo sé. Antes me lo sabía de memoria.
por la misma tradición, vamos a mirarlo en Mateo capítulo 6, porque es muy importante, son detalles que hay veces nosotros no tenemos en cuenta, pero que son súper importantes para cuando se trata de salvación. Dice, nosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, note que toda la oración que hace Jesús, de la forma como Él nos enseña, está siempre haciendo un pedido. Entonces, una cosa es acción de gracias, una cosa es darle gracias a Dios. Tú puedes durar una hora dándole gracias a Dios y solamente estás dándole gracias a Dios. Otra cosa es alabar a Dios, que es exaltarlo porque lo que Él ha hecho lo encontramos en el Salmo 136, y podemos estudiar este salmo y encontrar todo lo que Él hizo y todas las maravillas y prodigios que Dios hizo en medio del pueblo de Israel. Y ahí miramos que alabar a Dios es exaltarlo porque Él hizo grandes maravillas, porque hizo los cielos, la tierra, el mar, el universo, porque extendió su mano con misericordia, porque ha hecho grandes prodigios. De hecho, dice, porque hizo el sol para que señorease en el día, la luna para que señorease en la noche. Entonces, alabar a Dios es exaltarlo por lo que Él ha hecho. Adorar a Dios es muy diferente. Y adorar a Dios es exaltarlo por lo que Él es, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es justo. Podemos adorar al Padre, podemos adorar al Hijo y podemos adorar al Espíritu Santo, ¿cierto? Al Espíritu Santo, un ejemplo es porque Él es nuestro consolador, porque Él es nuestro guiador, el que nos guía, el que nos redarguye de pecado, ¿cierto? Y también podemos exaltar a Dios, o sea, darle el lugar que le corresponde, y en la Biblia hay muchas maneras de exaltarlo conforme a lo que está establecido, dándoles esos nombres: Jehová es nuestra justicia, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro estandarte, el Shaddai, el Elohim, el Elión. Entonces, note que cada cosita tiene un orden, y todo eso hace parte de nuestro culto racional, o sea, de lo que yo debo hacer delante de Dios, de mi relación personal con Dios, pero todo es diferente. Yo debo saber qué es cada cosa para poder implementarla en mi vida y poderla ejercitar. Ahora, cuando yo me voy a orar, la Biblia siempre me va a mencionar que orar es pedir. ¿Qué es orar? Orar es pedir. ¿Y qué debemos pedir? Todo lo que necesitamos lo debemos hacer audiblemente. No debemos hacer una oración mental como tal vez estamos acostumbrados a, ay no, yo en la mente oro. Y muchas personas creen que orar es mentalmente, y otras, muchas piensan que orar es rezar. Y rezar dice muy claramente: cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Es decir, que orar no es repetir, rezar sí es repetir. Y hay veces los cristianos rezamos y creemos que no. Cuando decimos, por ejemplo, Padre Santo que está en el cielo, santifica estos alimentos en el nombre de Jesús, bendícelos y que no nos falte nunca. Y al otro día, ¿cuál va a ser la oración de los? Ay, Padre Santo, bendice estos alimentos. Entonces también estamos haciendo vanas repeticiones, porque aunque estamos implementando la oración, lo que estamos es rezando. Nuestra oración tiene que ser con sentido. Cuando nosotros oramos, dice la Escritura que debemos hacer oraciones que realmente toquen el corazón de Dios. O sea, no es orar por orar, no es orar vanamente, no es orar simplemente por repetir, es sabiendo lo que estamos pidiendo y teniendo conciencia de lo que se está clamando. Por eso es muy importante sí tener la herramienta del conocimiento, saber que se implementa la oración para pedir, ¿cierto? Pero aún así, cuando pedimos, ¿cierto? Cuando clamamos, debemos hacerlo con el corazón, sintiendo la llaga. Debemos, por ejemplo, no es lo mismo orar por un enfermo de mi familia que orar por un enfermo X. Cuando yo no entiendo esta diferencia, o sea, cuando yo no siento la llaga
en mi propio ser, cuando yo digo, uy, es que es mi papá el que tengo que pedir que Dios lo sane. Es diferente a cuando, el papá de fulanito. Entonces tú sientes más la oración porque es tu propia carne, ¿cierto? Pero nuestra oración debería ser siempre con ese mismo sentido de clamar e interceder por todas las personas como debe ser. Entonces, sí es muy importante esas preguntas porque mira, a mí me sacó de muchas dudas cuando yo entré, cuando yo aprendí a orar, entonces yo y toda mi vida llevo la vida rezando y no sabía que no estaba haciendo lo correcto y aún en la misericordia de Dios, Dios me sacó o sea, Dios me abrió los ojos y pude aprender a hacerlo correctamente y al tener la herramienta de la oración ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues no desaprovechar esa oportunidad que podemos ingresar directamente al lugar santísimo y saber que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hace y que no hay nada imposible para Dios. Entonces, cuando yo oro, hay algo que yo siempre he creído y es que yo cuando oro yo no voy a perder el tiempo ni voy a orar por orar, ni tampoco mi oración debe ser ambivalente, ni mucho menos debe ser a ver si de pronto Dios me da. No, yo voy al grano. Si yo pido recibo, si busco hallo y si llamo se me abre. Porque debe ser esa fe y esa certeza y esa confianza y esa seguridad en nosotros de que lo que pedimos lo recibimos. De que si yo le estoy pidiendo a Dios que haga un milagro, Dios lo va a hacer. Eso es lo que voy a recibir. No es con la ambivalencia, a ver si de pronto, no. Si tú vas a entrar a orar sin fe, eso es como el que abre un negocio y ya quebró sin haberlo abierto porque, ay, no, es que el tiempo está malo, es que estamos en pandemia, es que no, a ver, es que está lloviendo. Entonces, nuestra oración tiene que ser con esa fe y esa certeza. Si yo voy a orar, yo no voy a perder el tiempo. Si yo voy a invertir una hora de oración, yo voy al grano y sé que Dios se va a glorificar en cada petición. Tal vez no lo haga inmediatamente, pero no es lo que yo quiero también. Debo aprender a esperar en su perfecta voluntad. No es tampoco darle órdenes a Dios, como muchas personas creen que le dan órdenes a Dios o que lo decretan y que no. Entonces, claro que sí debemos hacernos preguntas y debemos saber que en muchas cosas hemos estado errados en el conocimiento y siempre debemos abrir nuestra mente, pero a entender bíblicamente qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Algo que me parece muy importante también que tal vez hemos aprendido mal, por lo menos antes se creía que existía el purgatorio y creíamos que las personas morían y entonces ellos iban a estar un tiempo en pena y después iban a salir de ese lugar o ese tal purgatorio y al final de cuentas no, nos encontramos que la Biblia habla solo de dos lugares. Está el cielo o el infierno. Usted se murió y tenemos esos dos sitios a los cuales las personas por voluntad propia deciden irse, porque de hecho desde que nacemos ya nacimos condenados. Somos nosotros los que tomamos decisiones para creer en Jesús, recibirlo en nuestro corazón y aceptar ese perdón de Él y recibir esa salvación y vida eterna. Pero literalmente no existe un lugar intermedio que nos diga, no, después de un tiempo vamos a salir de allá. No, aquí la situación es salvación o condenación. Y así como estos conceptos, hay muchos conceptos que hemos venido aprendiendo que de pronto no teníamos luz. Otro de los conceptos que tal vez se creía es que teníamos que pedirle a Dios que Dios escribiera nuestro nombre en el libro de la vida. Pero cuando tú vas a Apocalipsis te das cuenta de que todos los nombres están escritos en el libro de la vida. El problema es que sean borrados. Entonces son cosas, son conceptos, son muchos aspectos que bíblicamente no están bien y que cuando empezamos a escudriñar es que nos damos cuenta que sí hace falta aprender mucho más. Amén. Entonces, las preguntas, sobre todo para los que ya han sido cristianos de mucho tiempo atrás, hay algunos conceptos que chocan mucho, como lo es el nacer de nuevo. Cuando se nace de nuevo se creía que era el ser lavados en el bautismo, nacer de agua. No, es que yo ya me bauticé y hay mucha gente bautizada que sigue pecando contra Dios, que sigue cometiendo adulterio, que sigue cometiendo muchas infracciones en cuanto a la ley, pero la escritura dice que el nacido de Dios no peca ni practica el pecado. Entonces yo no puedo ir en contra de la palabra, tiene que haber un lineamiento que me conduzca a la verdad y encontramos que sí existe la fórmula para dejar de pecar y existe una manera bíblica para dejarlo de hacer naturalmente. Es decir, que no es algo obligado, es algo que Dios
puede hacer en nosotros, y es el secreto de que Dios quite o erradique la naturaleza de pecado con la que nacimos, nos coloque un corazón nuevo, nos coloque un corazón de carne, y dice que Él pondrá dentro de nosotros su espíritu para que andemos en sus caminos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Esto significa que el pecado ya no es algo que nazca del ser humano, sino que va a ser algo que Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Nos va a ayudar a vivir en esa santidad por naturaleza. Es decir, que no va a ser una carga amar a Dios, no va a ser una carga orar, no va a ser una carga deleitarnos en hacer su voluntad, no va a ser una carga leer las escrituras, no va a ser una carga asistir a la iglesia o congregarnos. Esto va a ser un deleite, esto va a ser es casi que un placer para las personas que hayan nacido de nuevo. Pero cuando no se nace de nuevo hay una lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual. Hay una lucha constante, que era la lucha que tenía Pablo, ¿cierto? De que lo que no quería hacer era lo que hacía. Entonces, por eso es que necesitamos hacernos preguntas, porque hay veces decimos, pero llevo tantos años en el cristianismo y no puedo dejar este pecado. No he podido con tal cosa, no he podido con esta esclavitud. Es porque algo estamos haciendo mal. O incluso en aspectos como la llenura y la presencia del Espíritu Santo, también hay muchas otras cosas que Dios tiene que ayudarnos a entender para qué es el Espíritu Santo, cuál es la utilidad real del Espíritu Santo. Hoy en día se traduce la persona del Espíritu Santo a señales, milagros y prodigios y profecía. Y yo digo, solamente para eso no sirve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va mucho más allá. Si el Espíritu Santo en nosotros no tiene la capacidad de ayudarnos a refrenar la lengua que tenemos, para dejar el chisme, para dejar la murmuración, para dejar de comernos entre nosotros mismos, para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestro esposo, para que nuestra casa se convierta verdaderamente en un recinto donde habite Jesús, donde habite Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué me sirve hacer alarde de ser lleno del Espíritu Santo y de hablar en lenguas y de hacer señales, milagros y prodigios hacia afuera, si internamente en mi casa, en mi vida, en mi familia, no está pasando el mejor de todos los milagros y el más importante de ellos? Entonces, creo que Dios tiene que empezar a ayudarnos mucho más en estos conceptos, y si hay dudas, pues vamos a resolverlas con la ayuda del Señor. Amén. Perdón. Entonces, así como a pasos agigantados y rápidamente, entonces vamos a entrar en materia y vamos a mirar lo que es el gran paralelo entre la palabra de Dios y el Evangelio. Amén. Por favor, Esteban, nos colocas la diapositiva. Y vamos a hacerlo rápido, vamos a irla pasando con eso porque ya nos quedan 10 minuticos. Entonces la idea es que sí empecemos a detallar acá. Si ustedes quieren buscar las citas bíblicas, lo pueden hacer. Ahí dice claramente la cita, pueden escribirla, ¿sí? Dice, hay una gran diferencia entre la palabra de Dios y el Evangelio. Recordemos que el Evangelio está dentro del canon de las Escrituras. O sea, la palabra de Dios está completa como tal. Aquí está, bueno, lo que está dentro del canon son los 66 libros, ¿cierto? Pero dentro de esos 66 libros está el Evangelio, ¿sí? Y hay unas partes muy claras y muy específicas donde nos muestra esto. Lo podemos encontrar en Efesios capítulo 6. Vamos a mirar aquí rápidamente. Gracias. Efesios capítulo 6. Lo voy a buscar yo para no... Y dice acá, dice... En el capítulo, dice, por tanto, en el capítulo
en el versículo 10 en adelante, pero voy a leer más o menos desde el 14. Dice: estad firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si tú notas, ahí hace una gran diferencia entre lo que es la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, y lo que es el apresto del Evangelio de la paz. O sea, existe una gran diferencia entre la palabra de Dios y el Evangelio, ¿sí? Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es el Evangelio. Entonces, la palabra de Dios es un libro vivo, eterno e inmutable, es decir, que no va a variar, no va a cambiar. Por eso dice: el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta palabra que está escrita se va a cumplir a pesar de que pasen y pasen los tiempos. O sea, pueden pasar los años, pueden pasar los tiempos y siempre se va a cumplir lo que está escrito. El mismo Dios siempre se va a ceñir a las sagradas escrituras. Por eso no existe un libro más confiable en el mundo entero que las sagradas escrituras, ¿sí? Y es el libro, de hecho, es el libro más leído a nivel mundial, ha sido hasta aquí el libro más leído que existe precisamente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que el hombre siempre está buscando el sentirse bien, el sentirse con paz, el sentirse lleno, el sentirse satisfecho. Recordemos que en el ser humano hay un vacío que quedó desde que Adán pecó, y hasta que el ser humano no se reconcilia con Dios, hasta que no vuelve su corazón a Dios, ese vacío va a quererlo llenar con muchísimas cosas en el mundo. Se llena con vicios, se llena con mujeres, se llena con placeres, algunos quieren llenarlo con dinero, pero esto nunca, nunca, nunca va a reemplazar o va a satisfacer lo que verdaderamente Dios puede hacer en el ser humano, ¿cierto? Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, ese libro nos da vida. Y es un libro que siempre está vivo, siempre está vivo. Es decir, que si yo leo hoy Timoteo, por ejemplo, en este momento el Señor puede hablarme a través de Timoteo, porque así yo lo haya leído repetidas veces, así lo haya leído ayer, antier, esa palabra cobra vida en el momento en el cual yo estoy. Ese libro es un libro vivo que transforma vidas, es un libro que está aquí vigente, tal cual, ¿cierto? Pero el Evangelio es la persona de Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No está mal, o sea, no está para nada mal leer la Biblia, no está para nada mal, al contrario, debemos hacer el complemento de las dos cosas para que podamos llegar a la imagen y estatura de Jesús. Entonces, el Evangelio lo que hace es nuevas criaturas. Por ejemplo, bueno, aquí hay que, espérate, antes de llegar ahí, terminar la primera parte donde dice: la palabra de Dios es un libro vivo, inmutable y eterno, pero el Evangelio es una persona. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia. La palabra de Dios es todo el compendio de las Sagradas Escrituras, pero el Evangelio es la vida de Jesús dentro de las Sagradas Escrituras, que está prácticamente registrado en todos los libros. Si nosotros buscamos en todos los libros de la Escritura, está el mismo tema, que es Jesús. Antes de venir, o sea, de Génesis más o menos hasta Malaquías, está Jesús prometido. En los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está Jesús manifestado. Y después de los 8 días que yo hablo de lo que dice en Hechos de los Apóstoles en adelante, hasta Apocalipsis, está Jesús glorificado. Es decir, que siempre la Escritura me va a estar hablando también de Jesús. Ese es el tema principal de las Sagradas Escrituras, pero debemos saber que una cosa es leer la vida de otras personas en la Biblia, como les había mencionado, el caso de, por ejemplo, en el caso de Job. Yo puedo leer la vida de Job, pero esa vida de Job a mí no me va a salvar. Lo único que me salva es escudriñar acerca de la vida de Jesús. Entonces, la palabra de Dios transforma vidas. Hay muchas personas que han dejado vicios, que han dejado mañas, que han dejado resabios, solo leyendo las Escrituras, ¿sí? Pero el Evangelio hace nuevas criaturas. O sea, hay una gran diferencia, y podemos ya irlo pasando a la próxima diapositiva. De hecho, ya no alcanzamos, nos quedan 3 minutos, pero bueno, no importa. Hay una gran diferencia, y dicen que la palabra de Dios hace hombres libres, pero el Evangelio hace hombres verdaderamente libres. Recordemos lo que decía Jesús en Juan 8:32.
cuando dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que si nosotros leemos la escritura y la escritura dice que robar es pecado, yo voy a dejar de robar y me voy limpiando, ¿cierto? Si yo leo la Biblia y la Biblia dice que hablar mucho, en las muchas palabras podemos llegar a pecar, entonces yo voy a empezar a reducir mis palabras. Entonces, esto es algo que puede ir transformando mi vida, ¿cierto? Pero algo que verdaderamente y definitivamente me ayude con el pecado solamente es conociendo a Jesús. Es decir, solamente es entendiendo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que yo me puedo esforzar, como en el caso de muchos se esforzaron, por ejemplo, Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, era un hombre santo, se había esforzado por guardar los lineamientos de la escritura, se había esforzado por obedecer a Dios en su palabra, ¿cierto? Pero lastimosamente Cornelio no había conocido a Jesús y no había sido salvo. Por eso dice Dios, por eso Dios le dice, te voy a enviar a alguien, que era Pedro, te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Uno dice, wow, o sea, un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, un hombre con buen testimonio en toda la nación de los judíos, un hombre que ha hecho, ha hecho todo su esfuerzo por ser una persona íntegra en todo, alma, cuerpo, espíritu, se había esforzado por obedecer la Biblia, por obedecer la palabra, por obedecer la ley, y aún así no era salvo. Tremendo. En cambio, puede pasar lo contrario, como en el caso de pronto podemos encontrar a la samaritana, ¿sí? Fue una mujer que conoció a Jesús, era una mujer que había estado viviendo también en pecado, que no era la más santa del pueblo. Dice que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y que posiblemente en ese momento, tal vez en los maridos anteriores se había casado, tal vez en ese momento no se había casado, pero conoce a Jesús y es salva ella y toda la región de Samaria. Entonces, hay una gran diferencia entre conocer a Jesús y conocer las Escrituras. Y aquí vamos a parar por el día de hoy porque ya no alcanzamos a avanzar más, pero aquí es donde nosotros debemos encontrar dentro de la palabra lo más importante y el tesoro más grande, y es que verdaderamente podamos encontrar esa relación personal con Jesús para que nosotros literalmente podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Si Jesús no nos liberta, nadie nos va a libertar. O sea, esto es algo que es muy importante reconocer y entender. Algo que yo ayer estaba mirando, y es que literalmente la humanidad entera, dice la Biblia, que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, todos nos hemos descarriado, o sea, por naturaleza todos somos pecadores, todos somos injustos, pero cuando medio conocemos algo de la palabra y entramos como dentro de una religión o dentro de un conocimiento, nos creemos un poquitico más que el resto, ¿cierto? Cuando la verdad es que todos hemos sido injustos, pero cuando yo reconozco que soy pecador, cuando yo reconozco que definitivamente soy lo peor, yo siempre pienso esto, yo digo, si yo me arreglo, se arregla el resto, porque yo siempre me estoy echando la culpa a mí de todos mis pecados. O sea, yo no soy de las personas que siempre esté agitando el dedo tratando de solucionar afuera, sino que yo siempre estoy mirando es para adentro. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce su iniquidad, cuando uno reconoce que es por mi culpa y por mi gran culpa, Dios puede intervenir. Dios puede actuar. La Biblia dice que Él vino a sanar a los enfermos, no a los sanos. Literal, todos estamos enfermos, pero muy pocos reconocemos esa enfermedad. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender, que cuando literalmente una persona busca mucho de Dios y busca mucho la palabra, puede llegar a ese estatus de santidad y puede llegar a ese estatus de justificarse por sus propias obras, pero eso no lo va a salvar. Si Jesús a mí no me salva, si yo no reconozco que son las obras de Jesús, si yo no voy a Jesús y le digo, no, mi justicia no es nada, mi justicia son como trapos de inmundicia delante de ti, hasta que yo no entienda esto, de que es Jesús el único, eso es la vida, obra, muerte de Jesús, la que me da vida a mí,
entonces es la única forma en que Dios pueda intervenir y hacer algo por amor a nosotros. Entonces, que Dios nos ayude, porque una cosa es la palabra y podemos estudiarla y podemos santificarnos y es lo mejor que podemos hacer, pero si yo no reconozco que no son mis obras, sino que es Jesús, lo que hizo Jesús, la muerte, vida y obra de Jesús, es la justicia de Jesús la que me puede justificar a mí delante del Padre, entonces se estaré haciendo tal vez en vano, porque yo creo que en el infierno también hay personas santas, ¿cierto? Que nunca entendieron que necesitaban reconocer a Jesús como su Salvador. Yo no me imagino que, aunque yo pienso que Dios tiene misericordia, ¿no? Porque así como tuvo misericordia de Cornelio, también va a tener, dice que en toda nación Dios se agrada de los que le temen y hacen justicia. ¿Esto qué significa? Que Dios no los va a dejar sin conocimiento. Dios va a hacer algo para salvar a esa persona que quiere buscar, que quiere. De hecho, yo pienso que una de mis oraciones siempre ha sido: Dios, dame esos Cornelios, dame esos eunucos, esas personas que se están esforzando pero que no han encontrado a Jesús en eso, porque literalmente no lo han conocido. Entonces también pueden haber personas muy justificadas en sus obras, muy santas en sus obras, pero que necesitan literalmente reconocer que su santificación y su vida no los va a salvar, solamente Jesús. Eso es como el que cree que por obras va a ser salva y hace obras de misericordia y hace muchas cosas, pero finalmente si no reconoce a Jesús como Salvador, no podrá ver y entrar al reino de los cielos. Entonces, que Dios nos ayude, y gracias a Dios porque nos ha mostrado en las Escrituras estos ejemplos para que nosotros también podamos en un momento dado orar inteligentemente por aquellas personas que tal vez están esforzando por entrar. La Biblia dice que hay gente que se está esforzando por entrar, pero que no han encontrado la puerta. Mientras que hay otra parte donde dice: aquí yo tengo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Entonces yo prefiero ser de las que Él me abre la puerta y me dice: mira, es por acá, entra, que es por este camino y por aquí te vas a santificar y te vas a justificar y va a ser algo mucho mejor, porque ya va a ser algo por naturaleza, ya no va a ser a la fuerza, a que yo esté tal vez intentando entrar, pero no haya ese camino. Entonces, que Dios nos ayude, pastor. Espero haberme hecho entender hasta aquí y que Dios nos permita, o sea, pues bueno, quedamos ahí iniciados. Yo tengo un dicho que dice mi apóstol: con cada tema hay mucha tela por cortar. Y yo creo que en este tema que se ha tocado en el día de hoy hay muchas cosas por hablar. Eh, yo creo que si Dios lo permite, para el próximo jueves se va a seguir hablando, mencionando. Pastora, muchísimas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Y bueno, y si Dios lo permite, el próximo jueves, seguir con la palabra, con este estudio. Amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Dios bendiga a Esteban y bueno, que el Señor nos siga respaldando en todo. Amén, amén, amén. Pastora, muchas bendiciones. Que el Señor que el Señor le bendiga. Y bueno, ánimo para adelante en el Señor. Así que bueno, mis hermanos, vamos a adorar al Señor con el siguiente video musical, y después de este video vamos a orar y a darle gracias al Señor por el mensaje del día de hoy. Así que adelante. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me trae
transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas
Hermoso tema acabamos de escuchar, la verdad que muy, muy hermoso. A veces preguntamos, Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que me hayas visto, para que tú me hayas amado? Pero la verdad que eh, el Señor nos ama tanto que Él dio su vida por amor a nosotros. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, te damos muchísimas gracias por esta transmisión, gracias por el mensaje que se ha compartido en el día de hoy. Gracias te doy por tu sierva, la pastora Verónica. Señor amado Dios, le bendecimos a ella y a su familia en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendice a cada uno de mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús, que han estado allí en la transmisión, Padre. Oramos por el canal TELS TV, Señor amado Dios, estás tú cada día abriendo puertas, Señor amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre, para que la palabra se siga predicando con total libertad y para que el evangelio de Jesucristo se siga anunciando cada día. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, me les bendiga. Gracias por estar allí en el clon. Si Dios lo permite, mañana vamos a estar nuevamente a las 9 de la mañana compartiendo otro mensaje de salvación, otro mensaje de esperanza. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Y me despido. Disfruten este video de Juan de Monreal, Confesiones de un Ujier, una historia más del Ujier Isidro. Así que el Señor les bendiga. Disfruten. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.